Las probabilidades de que Donald Trump gane las elecciones americanas nunca antes habían sido tan elevadas. En este momento alcanzan el 60%. Y bajo este escenario, ¿cuál es el sector que mejor lo está descontando? ¿Cuál es el sector que mejor se comportaría ante una victoria de Donald Trump? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 22 de octubre de 2024 y en este momento son las 21:26, hora en España, 15:26, horario en Nueva York. El día de hoy estamos viendo falta de datos macroeconómicos y un rendimiento del principal índice americano, el S&P 500, bastante sólido. Hoy cerraba a media tarde esa ventana de volatilidad abierta tras el vencimiento del viernes y estamos viendo que el mercado, al menos por ahora, ni siquiera ha tropezado. El día de hoy está casi en positivo, ahora mismo retornando un 0%. Además de esto, estamos viendo cómo el oro ha marcado nuevos máximos históricos el día de hoy, superando ampliamente los $2.700. El día de hoy también hemos visto un movimiento muy fuerte en la plata. Después de subir más de un 10% la semana pasada, parece que está teniendo aún mayor continuación. Pero sin ninguna duda, el punto del día es hablar de Donald Trump y de cómo la casa de apuestas Polymarket está dando ya un 60% de probabilidades de que ganará las elecciones, y esto evidentemente está afectando al mercado, que está ya descontando esta victoria. ¿Cuál es el sector que mejor lo puede hacer ante esto? Pues el día de hoy ha venido a darnos o a hablarnos un poco de sectores, industrias y todo esto mi buen amigo Ricardo, el asesor del fondo multigestión Basalto USA. Por tanto, más adelante en el vídeo nos dará su visión. Vamos a arrancar hablando sobre el oro y la plata, y es que siguen escalando. ¿Cuántos máximos históricos lleva el oro ya en este año 2024? Porque hablamos mucho de esos máximos históricos que acumula prácticamente semana tras semana el principal índice americano, el S&P 500, la renta variable, pero es que el oro también lleva unos cuantos. Sé que lleva más de 30 nuevos máximos históricos, pero si soy sincero, perdí la cuenta. El precio del oro el día de hoy ha superado ampliamente los $2.700. Fíjense que ha llegado a cotizar durante esta tarde, y vamos a verlo en este momento en directo. Fíjense, $2.747. Y con la plata aún presentando mayor momentum. Fíjense que si nos vamos a observar la plata, está subiendo un 2,8% el día de hoy frente al oro, que sube un 1%. Y vemos como el día de hoy alcanza $34,72. Si tenemos que retroceder, fíjense, tenemos que poner incluso velas semanales para irnos a exactamente octubre del año 2012 para encontrar un punto mayor. La plata sigue al alza a pesar de haber subido un 10% la semana pasada. El RSI, el indicador de fuerza relativa de la plata, se encuentra en los niveles de sobrecompra más altos en mucho tiempo, pero como todos sabemos, la sobrecompra puede seguir así durante mucho más tiempo de lo que la mayoría cree. Y yo puedo añadir, o a mí me gusta añadir una frase siempre que hablamos del RSI, que es que la sobrecompra puede durar mucho más que tus cortos en el mercado. Por tanto, que entre un activo en sobrecompra ni mucho menos es significado de que el mercado tiene que corregir, y menos en el corto plazo. Por tanto, un momento muy fuerte el que estamos observando en la plata. Como bien saben los oyentes habituales de este canal, la tesis sobre el oro y la plata está ya más que trazada por aquí. Sobre todo, mi principal punto fuerte para ambos activos es el aumento de liquidez global. Recordemos que en el mes de septiembre hemos vuelto a ver la mayor flexibilización cuantitativa por parte de los bancos centrales desde la pandemia. En el mes de septiembre hemos observado el cuarto mes con mayor cantidad de bajadas de tipos de este siglo. Por tanto, las últimas semanas han sido muy positivas. Pese a que las últimas 2 semanas, sí que es cierto, la liquidez global ha ido a la baja ligeramente. Lo cierto es que ha tenido un fuerte empujón en el último mes y medio, para ser más exacto,
impacto, sobre todo por esos estímulos de China y por esas pretensiones de Estados Unidos de que va a cambiar a políticas expansivas en el corto plazo, ¿no? Corto, medio plazo. Ya ha iniciado ese ciclo de bajadas de tipos, el tapering del QT se mantiene, pero hay esperanza de que dentro de poco se pueda volver, o dentro de poco en el medio plazo se pueda volver a ese QE, a esa expansión cuantitativa, y más observando cómo la liquidez neta, la Reserva Federal, no está en estos momentos viviendo su mejor momento. Sí que es cierto que se espera un buen cuarto trimestre del año para esta liquidez neta, para estas reservas bancarias que se dicen, pero durante los últimos meses ha ido a la baja, y esto tiene que ver, pues en primer lugar, debido al TGA, debido a la cuenta del Tesoro, en segundo lugar, también debido a ese drenaje del repo inverso, ya no queda dinero, ese dinero que hizo aumentar las reservas bancarias prácticamente durante toda la segunda mitad de 2023 y buena parte del año 2024, ya apenas está en las líneas, ya ha vuelto al mercado. Y luego un punto importante también son esas ventanillas de descuento y el famoso BTFP, ese servicio de financiación bancaria de emergencia que se tuvo que abrir en el año 2023, en marzo, para salvaguardar especialmente a los bancos regionales. Eso también tiene que devolverse y en estos momentos se está restando para esas reservas bancarias. Por tanto, todo esto hace pensar que pronto se puede cambiar la tendencia también en las reservas bancarias estadounidenses, en la liquidez neta de la Reserva Federal. Aunque fíjense, sigue sorprendiendo que la brecha a corto plazo entre el oro y el dólar invertido es enorme, es decir, el dólar está subiendo y el precio del oro también está subiendo, y si nos vamos, pues estamos comparando oro frente a dólar, plata frente a dólar, es decir, están subiendo tan fuerte pese a que el dólar, fíjense que en el día de hoy sube un 0,22%, pero ha tenido un rally muy fuerte en las últimas semanas. Aunque eso sí, fíjense que vimos una fortaleza similar del dólar frente al oro a principios de este año. Por tanto, ahora parece que está ocurriendo un poco lo contrario que ocurrió a principios de este año. La brecha a corto plazo entre el oro y el bono a 10 años invertido, estamos observando un poco lo mismo, subida del rendimiento del bono a 10 años y subida también del oro, cuando el oro generalmente suele reaccionar positivamente a la caída de los rendimientos reales. Estamos viendo un poco lo mismo y es contrario a lo que ocurrió, fíjense, a finales del año 2023, principios del año 2024. El siguiente gráfico, con datos cortesía del Banco Mundial, muestra el desempeño del precio del oro durante un año en términos mensuales desde 1970 hasta el presente. La ganancia del 37% del oro en los últimos 12 meses está justo en el nivel de una desviación estándar, lo que lo hace estadísticamente inusual. Aquí podemos ver el gráfico en mayor amplitud. China ha aumentado sus compras de oro desde que Rusia invadió Ucrania, probablemente para proteger sus reservas de posibles sanciones. El precio del oro ha subido un 33% anual hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de $2.750. Los bancos centrales de todo el mundo, en particular los de los países pocos amigos de Estados Unidos, han estado comprando oro para sus reservas desde que Estados Unidos promulgó fuertes sanciones financieras contra Rusia en 2022. Lo cierto es que todos estos países que están un poco alineados en contra de Estados Unidos, o que su intención es alinearse en contra de Estados Unidos, son los mayores compradores de oro, tanto en las líneas, tanto oro que se pueda registrar como fuera del mercado, oro que quizás no se puede registrar, y es que no es oficial o no tienen por qué anunciar estas compras. Evidentemente, a sumar a la tesis de aumentos de liquidez global, pues es toda esta fuerte demanda por parte de estos bancos centrales, y es también esa oferta que cada vez es más reducida. Por tanto, hay muchos factores que se están alineando en estos momentos a favor del oro. Evidentemente, en el corto plazo nadie sabe lo que puede ocurrir y por supuesto que pueden corregir ambos, tanto el oro como la plata. Pero sí que es cierto que esa hipótesis o esa idea mía o fundamento de la tesis, como es el aumento de liquidez global, en estos momentos, que es cuando los rendimientos van al alza, cuando se podría descontar tipos altos por más tiempo, es cuando más
se tendría que ver perjudicado el precio de estos activos y en estos momentos no lo está haciendo. Dicho esto, vamos ya a hablar de las elecciones americanas. Fíjense, quedan 10 sesiones completas de negociación entre hoy y el día de las elecciones. El movimiento implícito para esta fecha es del 2%. Este, amigos míos, es el nivel más bajo desde que Goldman comenzó a rastrear la variación excedente que representa las fluctuaciones de precio esperadas a eventos importantes. Es decir, ha caído la volatilidad esperada para las elecciones muchísimo. Dicen que este nivel del 2% es quizás demasiado bajo, lo que podría indicar que el mercado no está valorando adecuadamente los posibles riesgos o cambios que podrían ocurrir en torno a las elecciones. En otras palabras, hay una preocupación de que los mercados podrían estar subestimando la volatilidad o los movimientos bruscos que podrían suceder antes, durante o después de las elecciones. Básicamente nos están mostrando cómo la volatilidad esperada para las elecciones es muy baja. Y es que esto es algo que ya se observaba con la volatilidad realizada del mercado. Estamos viendo cómo el mercado está prácticamente parado cuando la volatilidad esperada, al menos hasta el miércoles que se produjo el vencimiento del VIX, era bastante elevada. Fíjense que la volatilidad realizada a un mes se ha desplomado, a diferencia de la volatilidad tan alta que hemos observado realizada, evidentemente, con esas correcciones de finales de julio, inicios de agosto y principios de septiembre. El VIX no está bajo, pero la brecha frente al MOVE, que es el VIX de los bonos, es impresionante. Evidentemente estamos viendo mucha mayor caída, mucho mayor movimiento por el lado de los bonos que por el lado del VIX, y el MOVE se ha movido mucho más. En este momento el S&P 500 no le preocupa la volatilidad explosiva de los tipos, pero esto solía importar y podría resurgir como argumento rápidamente. El diferencial entre el S&P 500 y el MOVE invertido es bastante fuerte. Al final estamos viendo como al mercado se la suda, podríamos decir, prácticamente todo. Es decir, que le importa más bien poco lo que está ocurriendo a su alrededor. Están ocurriendo muchas cosas a su alrededor, pero en estos momentos el mercado se mantiene con una fortaleza bastante robusta. Y uno de los puntos por lo que se está manteniendo tan fuerte es uno de los que vamos a ver a continuación, y es que hay muchos sectores que están acompañando, si no es un día es otro, y están provocando que el mercado se vea beneficiado prácticamente cada día. De hecho, estamos observando cómo el Nasdaq aún no ha marcado sus máximos históricos y el S&P 500 ya lleva unos cuantos, porque si no se ve beneficiado por la tecnología, se está viendo muy beneficiado por otros sectores que se están beneficiando, y mucho porque el mercado está descontando la victoria de Donald Trump. Fíjense en esta imagen de Polymarket, donde se está descontando en un 66% que Donald Trump ganará las elecciones americanas. Fíjense que en estos momentos esto es prácticamente el mayor porcentaje desde que entró en juego la actual candidata demócrata Kamala Harris, porque antes era Biden y tuvo que cambiar aproximadamente a inicios de julio. Así que dicho esto, os dejo con Ricardo, asesor del fondo multigestión Basalto USA, que nos va a hablar sobre esta rotación del 10 de julio, que parecía que todo iba hacia las pequeñas compañías, pero desde el 18 de septiembre cambió. Es decir, estamos viendo una rotación, no rotación, que se está haciendo mucho esperar, y también nos hablará un poco de estos sectores y del sector que más se está beneficiando por la victoria o por el descuento de la victoria de Donald Trump. Pues muy buenas, Diego, y a todos los espectadores, ¿no?, de tu canal, que va subiendo cada día más. Así que, pues mira, yo creo que podríamos distinguir dos partes del año, ¿no? La primera parte del año sería hasta julio, donde vimos a los 7 magníficos, que era lo que tiraba, y del mercado, y el resto del mercado, pues que estaba al ralentí, ¿no? De hecho, se habló mucho de, oye, lo único que sube son los 7 magníficos, lo que está manteniendo el mercado arriba. Después de julio, cuando ya parecía que teníamos más claro que la Fed iba a bajar tipos de interés, pasamos a una nueva fase. En una primera parte de esa segunda fase, lo que pensábamos era la Fed va a bajar tipos de interés, las pequeñas empresas son las que van a tirar del carro, que estaban muy atrasadas respecto a las grandes, y parecía que teníamos ese tipo de rotación. Una rotación que lo que nos iba a preocupar en el futuro era si realmente había recesión o no había recesión, ¿no? Para ver lo que subía o no subía tanto del mercado. Ahora estamos ya en una nueva fase.
que casi que estamos cambiando de narrativa cada día según el dato macroeconómico que sale. Pero podríamos decir que el mercado se ha dado cuenta que las estimaciones de bajadas de tipos que había realizado son demasiado optimistas y estamos en una situación en que los datos macroeconómicos lo que nos están mostrando es que o no hay aterrizaje o hay aterrizaje suave, ¿no? El soft landing que llaman. ¿Vale? En esa situación y con un Donald Trump que se aproxima cada vez más, según dicen las encuestas, a la Casa Blanca, pues también parece que hay otro tipo de sectores que se ven más beneficiados por este movimiento, al igual que el dólar, porque recordemos que la última vez que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, o la primera vez que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, el dólar se revalorizó un 4 y pico por ciento. Entonces, podemos también estar viendo en estos últimos tiempos esa revalorización del dólar que viene por el cambio en las encuestas que ha habido últimamente de cara a Donald Trump, ¿no? Entonces, si quieres ya nos vamos a ver gráficos y comentamos, ¿no? Los tipos de sectores que podríamos ahora mismo encontrar. Genial. Aquí tenemos. Estamos viendo aquí en pantalla, tenemos un primer grupo de sectores que sería sector industrial, el que estamos viendo ahora mismo por encima en el gráfico, que está por encima de las tres medias, media de 21, media de 50, media de 200. También salió de una zona de consolidación muy grande, de una pauta plana que rompió hace tiempo y de momento pues la tendencia sigue intacta, ¿no? Es uno de los sectores que se está viendo más beneficiado en los últimos meses. De hecho, el Dow Jones vemos como casi a diario o semanalmente marca nuevos máximos, ¿no? El segundo sería utilities, ¿vale? Aquí hay dos vertientes. La primera, que es un sector muy apalancado y se ve favorecido de esas bajadas de tipos de interés, pero cuando esas bajadas de tipos de interés hemos dejado de ser tan optimistas y parece que van a ser más pequeñas o más reducidas, entra en juego el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Del procesamiento de los centros de datos que van a necesitar consumir mucha energía y bueno, especialmente las nucleares funcionando muy bien, pero hay muchas eléctricas, sobre todo, que van a tener mucho consumo y eléctricas que también son generadoras de energía nuclear, que también lo pueden hacer muy bien. Entonces, como vemos aquí en el gráfico, pues las utilities también pues estarían dentro del primer grupo de sectores que son los que mejor se están comportando. El siguiente, metales y mineras, cómo no. Sabemos que con toda esta incertidumbre que tenemos, la elevada deuda que tienen los gobiernos, especialmente el americano, pues el oro está comportándose espectacularmente bien este año, pero no solo el oro. Últimamente y la semana pasada, creo que también te vi a ti hablar sobre ello, la plata, ¿no? Que se ha comportado muy bien. Pues aquí estamos viendo cómo ha salido del último pivot point que tenía, metales y mineras, y se está apoyando de nuevo en él, pues comportamiento constructivo, ¿no? El que vemos. El último sector que podríamos decir que son los que encabezan el grupo es financiero, ¿vale? Este se habla que es uno de los sectores más favorecidos por la llegada de Trump al gobierno. Sería de los más favorecidos. ¿Y por qué? Porque se espera que Trump aumente el gasto público. Ese gasto público lo que puede hacer es que los tipos de interés no bajen tanto. Y entonces, si no bajan tanto, pues los más favorecidos sería el sector financiero. Aparte, ha presentado ya resultados casi todo el grueso del sector y han presentado unos resultados muy buenos y muy positivos. Así que esos serían los cuatro sectores: industrial, utilities, metales y mineras y financiero, que estarían en el primer grupo. En un segundo grupo, pues podríamos encontrar tecnológico, ¿vale? Que ya sabemos que no ha marcado nuevos máximos con el Nasdaq, como sí ha marcado el S&P 500 y no para de marcar el Dow Jones, pero el setup que ahora mismo vemos en el gráfico del sector tecnológico nos invita a ser optimistas, ¿vale? Evidentemente tiene que confirmar superando la zona de máximos, pero de momento constructivo con las tres medias mirando hacia arriba. Otro sector que también estaría en este segundo grupo es Communication Services,
¿vale? Aquí tendríamos a las Meta, a las Google y alguna más. Pues también va circulando dentro de este canal alcista, pues, y por encima de las 3 medias también, nada que objetar. ¿De acuerdo? Luego tendríamos ya al sector materials, los materiales, que también se está comportando bien, aunque necesitamos ese último empujón que supere esa zona de 97,78 y deje atrás la posibilidad de que si perdiéramos el 93,72 pudiéramos tener una especie de doble techo que marcara ahí el mercado. Otro sector que no lo está haciendo mal, pero tampoco es de lo mejor porque no ha llegado a hacer un máximo histórico desde el año 2021, es el consumo discrecional, ¿vale? Que sí, que ha roto el último pivot point, se ha apoyado en él, aguantando la zona de medias, pero bueno, discreto, ¿no? Sobre todo y más retrasado. Aquí podría haberse favorecido por si llegamos a realmente no, ahí el consumo discrecional se comportaría mejor. Ahora, sectores que han perdido un poco de tracción últimamente, pues home builders y real estate, que van muy de la mano, ¿vale? Aquí, ¿qué problema hay? Pues que si tenemos menos bajadas de tipos de interés, porque la economía está más fuerte, porque hay una gran emisión de deuda, que es el problema que tiene Estados Unidos, y los tipos de interés a largo plazo no bajan, por tanto los tipos de las hipotecas tampoco, pues tendremos que home builders y real estate, aunque se han comportado muy bien durante todo el año, pues ahora mismo se lo están pensando más y los tenemos en la zona de la media de 50 sesiones a los dos, ¿vale? Aquí tendríamos que tener simplemente ese cuidado y ver si no pierden esa media de 50 y nos llevan a una corrección un poquito superior. Por parte del sector energético, que ya estaríamos acabando ese segundo grupo, pues necesitamos confirmar que va a construir esa parte derecha de la base y que no se va a meter otra vez en el canal bajista por el que venía circulando, ¿vale? Y ya, pues los últimos del grupo podríamos decir que son consumo defensivo, que hoy está recuperando la media de 50, pero tenemos serias dudas y uno de los que mejor se había comportado, que últimamente está más débil, que es el sector healthcare, ¿vale? Aquí hay empresas con muy buenas proyecciones de cara al año que viene, con unas tasas de crecimiento que están anunciando bastante buenas, pero la realidad es que después de haber hecho un long run, que llaman, que una subida importante durante los últimos tiempos, pues el perder la zona de la media de 21, media de 50, un corte bajista de media que tenemos y ha perdido hoy en intradiario, aunque ahora mismo lo ha recuperado, el mínimo relativo del 7 de octubre, pues nos hace que seamos un poco prudentes, ¿no? Y luego el biotecnológico, que va un poco muy en línea con lo que va haciendo el Russell, ¿vale? Sería uno de los sectores más atrasados, necesita salir del lateral en el que está, en la zona por arriba de 103,46, en la que se ha golpeado varias veces con esa resistencia, para desbloquear los siguientes objetivos y dirigirse hacia la zona de máximos. Aquí tendríamos la diferencia de que el Russell 2000 sí se está comportando mejor que el sector biotecnológico. Ahora mismo, biotecnológico, healthcare, consumo defensivo con un poco de prudencia y los líderes, como decimos, industrial, utilities, metales y mineras y sector financiero con la tecnología y communication services empezando a asomar. Muy bien, pues visión completa de los sectores, sectores que ahora mismo tienen momentum y otros que, aunque lo han tenido, como el sector salud, sobre todo que se beneficia mucho a inicios de año, estacionalmente, en estos momentos un poco más débil, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, al final no todo sube verticalmente. Llega el momento que todos los sectores tienen que corregir. Al final la narrativa se ayuda de algunas noticias que van saliendo o los rumores de las elecciones de quién va a ganar para aprovechar y que lleguen esos momentos de corrección. Pero bueno, al final estamos viendo que cada día son sectores diferentes los que van tirando y no hay
no hay una continuidad como tuvimos en la primera parte del año, que era lo importante. Los 7 magníficos sabíamos que se comportaban muy bien. Ahora esa continuidad no la estamos teniendo tanto. Entonces, como no podemos estar todos los días en los líderes, ¿vale? Lo que nos tenemos que quedar es con la foto, alejarnos un poco del gráfico, verlo un poco más de lejos y detectar tendencias de medio y largo plazo, ¿no? Que serían lo más importante. Entonces, no podemos tener éxito diariamente, pero sí lo podemos tener a nivel semanal, a nivel mensual, cuando nos alejamos un poco del gráfico y detectamos esas tendencias. Si nos vamos ya con el cierre de sesión, el día de hoy hemos visto cómo los índices, todos europeos, han cerrado en negativo. El Eurostoxx 600 caía un 0,21%. El futuro del Eurostoxx 50 en estos momentos está cayendo un 0,2%. DAX alemán también ha caído un 0,2%. CAC 40 francés ha intentado cerrar en positivo, pero ha caído un 0,02%. IBEX menos 0,07, ha remontado finalmente de toda la caída. Reino Unido menos 0,03, Italia menos 0,69, Suiza menos 0,67 y Países Bajos menos 0,23%. Fíjense cómo el día de hoy, debido a los resultados corporativos de la compañía tecnológica alemana SAP, subía el DAX alemán durante buena parte de la sesión, pero finalmente ha cerrado un poco negativo, ya que Wall Street ha empezado la sesión de hoy ampliamente negativo, la verdad, pero ahora vamos a ver cómo está remontando y ganando terreno. Fíjense que si nos vamos a observar, estamos viendo como los rendimientos alemanes el día de hoy han marcado nuevo máximo desde el 2 de septiembre, lo mismo para el rendimiento francés, máximos desde inicios de octubre. Estamos viendo como los rendimientos de los bonos alemanes, europeos en general, están teniendo o están viendo un alza también acompañando ese movimiento al alza de los rendimientos americanos, que es más bien una normalización después de que estuvieran descontando ampliamente una desaceleración. En estos momentos estamos más bien en un punto de equilibrio ante una tasa neutral, una tasa federal esperada a futuro de alrededor del 3% en Estados Unidos. Y fíjense que si en Europa nos hablan de una tasa federal del 2%, tendríamos que tener el rendimiento alemán a 10 años más cerca del 3%. ¿Qué ocurre? Pues que eso no va a ocurrir. Evidentemente, Alemania está en recesión, la economía alemana está estancada y quizás la tasa neutral, la tasa federal esperada de los tipos de interés del Banco Central Europeo se va a situar más bien rondando el 1%. Eso es lo que está descontando en estos momentos el rendimiento del bono alemán a 10 años. Si nos vamos a Asia, el día de hoy el Nikkei japonés caía un 1,39%. Eso sí, fíjense como el yen japonés, pese a que ha intentado fortalecerse a primera hora, sigue viéndose muy afectado por esa fortaleza que muestra el dólar. Si nos vamos a más mercado asiático, el Nifty indio también ha caído un 1,25%, mientras que el Hansen subía un 0,10% y el CSI 300 también subía ligeramente. Esto es uno de los puntos que creo que vamos a ver en caso de que los estímulos cuajen en China y son salidas por parte de Japón y de India a favor de entradas en los mercados chinos, que poco a poco se irán recuperando en caso de que estos estímulos económicos se trasladen de verdad tanto a la demanda interna como especialmente a ese sector inmobiliario que está tan debilitado. Si nos vamos a Wall Street, en este momento, a falta de 17 minutos para el cierre de sesión, estamos viendo como el Dow Jones sube un 0,13%, muy cerquita de máximos históricos, como nos comentaba Ricardo. El S&P 500, fíjense que está subiendo un 0,03% después de que haya arrancado el día prácticamente en los 5.820 puntos. Es decir, ha tenido una remontada bastante fuerte. Vamos a ver cómo cierra, pero está mostrando una fortaleza impresionante. Y es que si vemos mapas de opciones, evidentemente está aumentando y muchísimo esas opciones de compra para los 6.000 puntos, para los 6.100 puntos incluso. Lo que estamos observando en estos momentos en los mercados americanos sí que es cierto, es una estrechez, que ya venimos muchos meses observándolo, y esto al final lo que hace es que en caso de que se pierdan niveles, en este caso el 5.800, sí que es cierto que las liquidaciones podrían ser un poco más rápidas, ya que no hay tanto sostén
sostén. El mercado se está centrando mucho en lo que va a pasar por arriba y está un poco en estos momentos, aunque está muy protegido, perdiendo un poco o no protegiéndose más en niveles más bajos. Evidentemente está muy protegido todavía de cara a las elecciones. Y es que la fortaleza es muy fuerte. En caso de que se pasen estos eventos de riesgo, que serían las elecciones y que sería esa bajada de tipos para el 7 de noviembre, parece ser que el mercado podría ahí sí entrar en un terreno más de FOMO, siempre y cuando no pase nada, siempre y cuando todo salga en línea de lo esperado, podría entrar en un terreno de mayor FOMO y ahí sí que podríamos ver opciones de compra que vayan alimentando al alza, porque en estos momentos lo que estamos observando sobre todo es cómo ese cierre de coberturas es lo que está alimentando al alza al mercado. Fíjense cómo el día de hoy siguen pesando los alzas de los rendimientos, el equiponderado cae un 0,34%, es decir, estamos viendo gran debilidad de forma generalizada. Nasdaq evidentemente fortalecido, vamos a ver cómo el día de hoy no es Nvidia el que más sube, pero sí es Microsoft, y en cambio el Russell 2000 en estos momentos, apoyado en la media exponencial de 21 sesiones, cae un 0,29%. El alza de los rendimientos ya está pesando también a estas compañías y evidentemente son las más perjudicadas, porque si estamos viendo, fíjense que si nos vamos a ver, los market leaders son los que más están respaldando el movimiento. Ayer Nvidia fue responsable prácticamente de que la caída del S&P 500 no fuera de más del 1%, con una subida de un 4%, marcando nuevos máximos históricos, y hoy también está en positivo. Microsoft sube hoy un 2,56% después de estar rezagada bastante tiempo por noticias sobre todo relacionadas con la inteligencia artificial. OpenAI contrata a un exfuncionario de la Casa Blanca como economista jefe. Esa es la última noticia, no la que lo ha hecho saltar. Sobre todo la que lo ha hecho saltar es más inversión en inteligencia artificial y sobre todo que se mete aún más en inteligencia artificial, algo que puede beneficiar mucho a Azure, a su compañía, a su segmento de nube. Google sube el día de hoy 0,42%, Amazon 0,36%, Meta sube un 1% y Tesla, que presenta resultados el jueves, está apenas sin grandes cambios después del evento de presentación del robotaxi. El ETF Los 7 Magníficos, fíjense que saca la cabecita y puede tener su mayor cierre el día de hoy desde el 16 de julio. Si nos vamos al tablero, estamos viendo cómo los rendimientos americanos a 10 años siguen subiendo. En estos momentos se encuentran en el 4,2% y esto sigue siendo, en estos momentos es la principal tensión, sobre todo de las pequeñas compañías. Lo hemos hablado ya prácticamente cada día. ¿Por qué están subiendo los rendimientos? Bueno, pues en estos momentos lo que se está observando principalmente es una normalización después de que estuvieran descontando una desaceleración económica. Fíjense que ante una tasa federal esperada a futuro de un 3%, los rendimientos americanos, en cuanto van añadiendo prima, en este caso a 10 años, pues se suele situar 100 puntos básicos por encima, es decir, un 4%, 4,1%. En estos momentos es cuando está descontando un poco lo que nos dijo la Reserva Federal en la última reunión. ¿Y por qué está descontando esto? Pues no, pues sobre todo porque los últimos datos económicos han sido sólidos. No es que hayan sido mucho más sólidos de lo esperado, no es que haya un riesgo de reaceleración de la inflación, pero sí que han sido bastante sólidos cuando el mercado, sobre todo tras los malos datos de inicio de agosto y los malos datos de inicios de septiembre, estaba descontando más bien una desaceleración. ¿Por qué han sido los datos tan sólidos en septiembre? Bueno, pues sí que es cierto que la mayoría tenían unos extraños ajustes estacionales. El mes de septiembre generalmente es conocido porque el empleo aumenta, ya que vuelven sobre todo los maestros, y porque también se suele observar un aumento de las ventas minoristas porque es la vuelta un poco al cole. Sin embargo, sí que es cierto que en ambos datos, tanto empleo como ventas minoristas, que han sido los que sobre todo han sido superiores a lo esperado, se observó unos ajustes estacionales un tanto extraños con respecto a los de otros años. Por tanto, esto será muy importante. Se trata de un maquillaje previo a elecciones. Me parece muy interesante ver qué puede ocurrir para los próximos
meses. Por tanto, esto es importante. En caso de que los datos económicos ahora sí sigan siendo sólidos, ahora sí haya riesgo de reaceleración, pues evidentemente los rendimientos van a ir al alza. Pero en estos momentos no hay riesgo de eso. Si los datos vuelven a ser débiles, pues deberían de descontar desaceleración. Al final hay que tener en cuenta que el mercado descuenta en todo momento una situación u otra. El mercado está descontando siempre cosas y son esas ineficiencias las que generan ciertas oportunidades. El VIX de nuevo a la baja el día de hoy, después de que haya arrancado el día subiendo por encima de 19, 18,10%. Si no ocurre nada raro, el VIX poco a poco debería de ir juntándose con esa volatilidad realizada, sobre todo tras el vencimiento del miércoles. West Texas sube el día de hoy, pero fíjense que todavía por debajo de la resistencia a los $72. Oro, nuevos máximos históricos, $2.746, sube un 1%. La plata sube en estos momentos un 3%, $34,8. Bitcoin por debajo de los 68.000. Si seguimos por el tablero, bueno, pues vemos evidentemente los bonos del Tesoro a 20 años que, aunque están débiles, están subiendo el día de hoy. Y es que fíjense cómo están subiendo sobre todo los rendimientos a 3, 5 y 10 años. Si vemos el tramo largo, a 20 años está cayendo. Y si vamos al tramo corto, a 1 año, 2 años está cayendo. Y a 3 meses, fíjense que cae al 4,5%. Es decir, el mercado en estos momentos está descontando que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos para la próxima reunión. Eso es lo que está descontando. Entonces, ¿por qué están subiendo los rendimientos? Bueno, en primer lugar, la normalización que he comentado antes, y también tiene que ver un poco esa victoria, o que el mercado esté descontando la victoria de Donald Trump. De ahí que veamos sobre todo subidas en los tramos medios de los rendimientos. El dólar 0,26%, también beneficiado por este Trump Trade y sobre todo por esos comentarios arancelarios que quieren apuntalar el dólar por parte de Donald Trump. Eso es lo que ha provocado sobre todo este alza, además de los rendimientos americanos, de la subida de los rendimientos. Pero fíjense cómo también vuelve un poco a esta normalidad, ¿no? A esta línea de tendencia. Ahora que todos estos activos, rendimientos, dólar y demás están en punto de equilibrio, es cuando van a tener que descontar si una victoria de Trump va a provocar reaceleración, va a provocar mayor fortaleza del dólar, o si de nuevo los datos económicos son débiles. Ahora estamos en punto de equilibrio y es cuando tiene que descontar una cosa u otra. Así que nada, dicho esto, hemos dado un repaso bastante importante en el vídeo de hoy. ¿Qué tenemos para mañana? Tendremos comentarios de Christine Lagarde. Hoy también ha hablado, si os soy sincero, no sé ni lo que ha dicho, o sea, no ha sido muy relevante. En Estados Unidos también tendremos venta de vivienda de segunda mano y se espera que caigan un 2%. Evidentemente, también estamos en plena temporada de resultados. Mañana Boeing, Coca-Cola antes de apertura, Tesla como punto fuerte al cierre de sesión. Así que nada, tienen todos los datos, espero que les haya gustado, también que les haya gustado la participación de Ricardo y nos vemos mañana. Chao.